Hiru printzipio aztertu ditugu, sarbide librea, demokrazia, parte hartze ekonomikoa, eta orain laugarren printzipioarekin sartuko gara, bai, independentzia botere publikoekiko. Eduardok aipatu dau, publikotasun eta pribatuaren arteko dikotomiatik kanpo mugitzen dirala ikastolak independentea dira botere publikoekiko, eta hor agertzen da elementu polit bat, da herrigintza. Eta hori ikastolek bizi izan dute euren sorreratik, ez? Estatuek betetzen ez duena, ikastolak betetzen dute. Gurekin dira, Marta eta Santi, Semente mugimenduko kideak, Galiziatik zuzenean etorri dira geurera, ez da lehen aldiz Galiziarrek etortzen direla UE-ura, gogoratu, UE-uren helburua da euskarazko unibertsitatea sortzea, euskal unibertsitatea sortzea, baina horrek ez du kentzen gure saioetan eta bestelako hizkuntzak erabiltzea. Batez ere, gure bezalako hizkuntza bat erabiltzen badugu, ez? Hori dela eta, mila esker etortzeagatik Galiziatik zuzenean, Marti eta Santiri, eta txalo bero bat Sementeko lagunei. Eskerrik asko a todas por nos terdes convidado hoxe aquí a estas xornadas, especialmente a Universidade e tamén o Movimento Icastol en el Cartea, co cual asinamos no 17 de maio pasado unha alianza para a defensa e protección dos nosos dereitos lingüísticos e culturais como povos. Así que, en primeiro lugar, queremos facer este agradecimento. Sempre escuitamos que as vascas e os vascos serades un pobo solidario e agora o estamos experimentando en primeira man. Así que, obrigado. Ben, vamos a hacer la presentación en castellano para facilitar la comunicación. Y comenzaremos muy brevemente por el contexto político, lingüístico y cultural de Galicia, siendo conscientes de que muchas veces es bastante desconocido, ¿no? En primer lugar, os voy a contar el marco político en el que se desarrolla este proyecto, ¿no? Creemos que la vulneración de derechos culturales y lingüísticos que sufrimos como pueblo es indisociable de un proceso histórico de opresión nacional, ¿no? Que tiene sus repercusiones en el ámbito económico, con un, modelo productivo exógeno que no permite el desarrollo de nuestras potencialidades económicas, también en el ámbito, político, con una minorización en el ámbito de la soberanía, pero también en el ámbito cultural, donde nos centraremos, ¿no? En el ámbito cultural, desde los años 80, a pesar de la aprobación de la Ley de Normalización Lingüística, como en Cataluña o aquí en la Comunidad Autónoma Vasca, creemos que ha habido un retroceso en lo que se refiere, en primer lugar, a la pérdida de cantidad de hablantes y también de calidad lingüística. Este segundo elemento es bastante importante porque, al ser el gallego y el castellano lenguas romances, el proceso de sustitución lingüística opera de un modo mucho más invisibilizado, ¿no? Y por otra parte, en lo que se refiere a la dimensión cultural, hay una cierta folclorización y al mismo tiempo feminización de la cultura gallega, ¿no? Algo que está siendo estudiado desde la teoría poscolonial, ¿no? Por eso creemos que un proyecto educativo como el nuestro tiene que tener en cuenta la perspectiva interseccional y, por lo tanto, afrontar todos los elementos que nos oprimen como pueblo, ¿no? En segundo lugar, educación estatal y vulneración de derechos lingüísticos y culturales. Como os decía, hay un marco legislativo, pero tenemos que diferenciar, por una parte, lo que es el derecho material y el formal, ¿no? En la realidad, los informes lo que nos dicen es que la administración gallega vulnera, es decir, es dentro de los estudios del Observatorio Lingüístico, es la que más vulnera nuestros derechos lingüísticos, ¿no? Entonces, pensamos en ese sentido que tenemos que construir un movimiento de defensa, ¿no?, de nuestros derechos lingüísticos y culturales, dado que, evidentemente, la administración, bajo
bajo hegemonía actualmente del Partido Popular, no lo hace, ¿no? También podemos constatar una evolución antidemocrática en la gestión y participación de los centros educativos, sobre todo a través de la LOMCE. Entonces, también nuestro modelo educativo de carácter popular incide fundamentalmente en la restauración de derechos de participación, ¿no? Por lo tanto, bueno, eso lo explicará más Marta, pero bueno, nuestro modelo educativo permite evidentemente la participación en el ámbito organizativo, económico y también pedagógico de todos los centros. Para que no tengáis una visión estereotipada, ¿no? Ultra estereotipada de nuestra realidad política, deciros que hay elementos evidentemente positivos, como por ejemplo que en el ámbito de nuestra nación pues el sindicalismo nacionalista pues es mayoritario y que hay también pues importantes movimientos de renovación pedagógica y gran cantidad del profesorado que está precisamente contribuyendo a la normalización lingüística, ¿no? Bien, aquí muy brevemente para que os deis cuenta de la salud de nuestro idioma, ¿no? Es decir, pensamos que el gallego llegó a los años 80 pues con una salud bastante buena, pero que precisamente en todos estos años de democracia, a diferencia de otras naciones sin Estado, hemos sufrido una pérdida muy importante de hablantes. Aquí tenéis en el gráfico superior, en azul tenéis el 53% de adultos mayores de 65 años en el año 2008 hablan siempre gallego, el 53%, ¿sí? Fijaros que en el gráfico inferior tenemos a niñas y niños de 5 a 14 años. Tenéis que en castellano habla siempre el 85%. Por lo tanto, es fácilmente observar que uno de los grandísimos problemas que tenemos es la transmisión lingüística. Aquí tenéis la presencia del gallego en la escuela. Actualmente, bueno, pues Herrero Baleiro, que es un filólogo gallego, dice que el Partido Popular pasó de una política eutanásica a una política homicida con respecto al gallego, ¿no? Entonces, el último decreto, el 79-2010, lo que hace es equiparar todas las lenguas. Por lo tanto, rompe con todos los principios en los que se basaba precisamente la Ley de Normalización Lingüística. La presencia del gallego actualmente en las escuelas de las ciudades es así, o sea, mayoría de gallego el 9%, fijaros, mayoría de castellano el 33% y 100% en castellano el 39%, ¿no? Entonces creo que es bastante significativo la situación. Bueno, con todos estos datos, evidentemente, pues como pueblo con orgullo y dignidad, no nos podíamos quedar, digamos, sentados a esperar que en el ámbito institucional haya una correlación de fuerzas diferentes, sino que veíamos que claramente teníamos que autoorganizarnos porque entendemos que ese proceso social e histórico pasa por la conquista de esos derechos, ¿no? Entonces, la semente nace del Centro Social A Xentalla do Pichel, es algo que va a marcar la evolución de nuestro proyecto educativo porque está fuertemente ligado, relacionado con centros sociales que no es precisamente, o sea, son centros sociales autogestionados, no son centros sociales como ligados a los ayuntamientos, ¿no? Entonces, que tienen pues un papel muy importante en la recuperación lingüística, cultural y también en la dinamización política en Galiza, ¿no? Pues os comentaba que en el 2011 nace la Semente Lugo, ¿no? A través de una Asamblea Semente Compostela, es que soy de Semente Lugo, entonces me sale localismo. Entonces, como os decía, en Semente Compostela se hace una asamblea abierta a las socias y los socios, se crea una comisión para la creación de una escuela y a posteriori vemos que hay una demanda social muy grande y que comienzan a nacer muchas otras grupos promotores en otras ciudades para la creación de escuelas de inmersión lingüística, ¿no? Bien, ahora pasaremos a describir las señas de identidad muy brevemente. En primer lugar, como os había dicho anteriormente, es un proyecto de inmersión lingüística, por lo tanto, la historia de las icastolas nos ha servido, pues evidentemente, como ejemplo y modelo, pero no solo ellas, sino todos aquellos proyectos educativos en naciones sin Estado en toda Europa, ¿no? Algo que os puede interesar es que para nosotros el gallego es un
una variedad del portugués. Actualmente en la sociedad gallega no existe un consenso con respecto a la estandarización, como puede existir en Euskal Herria con respecto al batúa. Entonces, defendemos su carácter internacional y esto nos permite tener muchísimos recursos educativos que no tenemos que producir. También dotar al alumnado de una gran autoestima y visión cultural basada en la interculturalidad, ¿no? Bueno, esto tiene, como os decía, efectos muy interesantes porque de algún modo desactiva prejuicios construidos por el españolismo, ¿no? Que si bien son prejuicios no tienen lógica, pero que operan en la realidad, como la idea de que con el gallego pues que no se va a ninguna parte. Si fuese así lo defenderíamos igualmente, pero como no es así, pues no lo vamos a defender, ¿no? Bien. En segundo lugar, una pedagogía transformadora desde una perspectiva sociocrítica. Por lo tanto, pensamos en estas escuelas también como un medio de transformación social de nuestros barrios y ciudades, ¿no? No vamos a entrar en los principios porque de algún modo compartimos muchos de ellos también con las ikastolas. Y pasamos ya al ámbito comunitario y autogestionado, ¿no? En este sentido, vemos que hay varios principios fundamentales que justifican que nos, construyamos como un modelo de este tipo. En primer lugar, porque tiene un carácter democrático, participativo, en el que todas y todos pueden, construir colectivamente este proyecto. En segundo lugar, porque tiene un carácter accesible. Por lo tanto, uno de nuestros requisitos era que no fuesen, evidentemente, escuelas elitistas y para ello tenemos cuotas de carácter progresivo. Incluso, pues también tenemos la posibilidad de intercambiar trabajo por cuotas para que todo el mundo pueda, digamos, tener este servicio. Y asimismo podemos hablar del carácter no lucrativo. Todo lo que se, gana a través de múltiples vías de financiamiento es, invertido de nuevo en el propio proyecto para su expansión, ¿no? Por lo tanto, esto acaba, de algún modo, con esa dicotomía estatal-privado de la que se ha hablado anteriormente, entendiendo que hay un espacio para la construcción de lo público, de lo social, que no cabe dentro de los proyectos políticos españolistas basados en el multiculturalismo liberal, basados también en la patrimonialización de lo público que hacen a veces determinados partidos políticos para el beneficio personal y, por lo tanto, basado en la defensa de los derechos humanos y de la soberanía plena en un momento histórico de vaciamiento de soberanía también de los Estados-nación, ¿no? Bien, efectos de lo comunitario y autogestionado, muy brevemente, es que paralelamente hemos visto como determinados ámbitos que en la sociedad gallega estaban mercantilizados, ha habido ese proceso de desmercantilización y cooperación, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de la crianza cooperativa. Pero también hemos observado otros ejemplos como una mayor politización social, una mayor conciencia lingüística, por tanto, de familias y niñas y niños, ¿no? Que de algún modo pues, conecta con nuestra tradición histórica, como se ha comentado anteriormente en Euskal Herria, porque el proceso de modernización capitalista en Galiza fue más tardío y, por lo tanto, de algún modo, pues esas formas que de una perspectiva moderna se han llamado primitivas, pues, y que nosotros consideramos desde una perspectiva comunitaria muy interesantes precisamente para construir este tipo de proyectos. Y bueno, actualmente aquí tenéis las sementes que hay en Galiza, en Compostela, primero fue la de Compostela, después en Vigo, a continuación en Trasancos, cerca de Ferrol y Lugo. Y actualmente están en proceso de creación en Coruña, Amaia, Pontevedra y Ourense. Esta es la evolución del alumnado. Como os hemos dicho, somos un proyecto modesto que nació con apenas 3 niñas y niños en una escuela de Compostela y actualmente tenemos una estimación de 140, ¿no? Entonces creemos que existe una demanda muy importante, ¿no? Y es un reto para nosotros poder, buscar las vías que facilite, que canalice esta demanda social en Galiza. Egunon, mi Marta Nais. Obrigada polo convite. Eu chamo-me Marta, pertenzo á Semente Compostela
E formo parte, son a día de hoxe, o meu traballo principal son a coordinadora pedagóxica a nivel local, non? Nos falta unha estrutura nacional de lo que ahora os hablaré. Cuando decidimos constituir Semente, esas socias e socios teníamos claro, como militantes, que queríamos algo más que una escuela, ¿no? Queríamos vivir en nuestro idioma y de nuestra cultura y con una educación determinada. Queríamos ir más allá de las horas de cole de 9 a 2 o lo que fuese, ¿no? Entonces, alrededor de Semente, que hay como estos aspectos que queríamos destacar como pequeños proyectos en relación a estos cuatro aspectos, ¿no? Por un lado, tenemos proyectos. Nosotros trabajamos con niños y niñas a partir de 2 años. A día de hoy, todas las sementes que se crearon tienen lo que sería de educación infantil de 2 a 6 años. Eso tiene una justificación. Nosotros no somos... No quiero entrar en profundidad porque no tenemos mucho tiempo y llevamos muchas charlas y supongo que estaréis muy cansadas. Simplemente comentar que nosotros legalmente en infantil no somos una escuela. Buscamos un formato laxo por cuestiones principalmente económicas, entonces nos cubre a partir de 2 años, ¿no? Como centros de ocio o formatos variados. Depende en qué localidad Semente se constituye de una u otra manera. Entonces decíamos, ahí hay un vacío de 0 a 2. Porque nosotros queríamos crear espacios de encuentros en gallego. Era una necesidad cuando el idioma y nuestra cultura es un valor en la educación de nuestras niñas y niños, ¿no? Entonces hay un par de proyectos de 0 a 2 que se llama Sementiñas, que es como la cantera de Semente, que es crear espacios de encuentro en nuestro idioma, ¿no? Y luego se fueron llenando de contenidos cada año y en este proyecto, igual que en los restantes, sobre todo en estos 3, es fundamental la participación de la AFA, la Asociación de Familias, ¿no? Eso es fundamental, porque son ellas las que posibilitan que se puedan implementar. En la última, no tanto, en la de extraescolares, pero las 3 primeras que nos coordinan esos proyectos son las propias familias. Entonces, hay ese proyecto de Sementiñas y babás. Babás son cuidadoras. Babás es un término que cogimos del brasileño, de Brasil, que son cuidadoras en gallego, ¿no? Además de otras cosas, pero bueno, cuando tenemos necesidad y las mujeres nos queremos incorporar al mercado laboral, pues muchas veces tenemos dificultad de con quién dejamos a nuestro bebé, que además de asegurar que lo cuiden bien, también cuiden nuestro idioma, ¿no? Por otro lado, había una parte que era todo lo que tiene que ver con cultura y dinamización cultural, ¿no? Entonces... hay un personaje, como puede ser aquí el Enchero, que es el apalpador. Este año llevamos 2 años con un convenio con los ayuntamientos locales, ¿no? La recuperación de esta figura. Hay aquí otra foto que es unos personajes que allí el carnaval tiene mucha tradición, hay muchos personajes, hay un libro que recuperamos muchísimas de esas figuras tradicionales en diferentes puntos de Galicia, y en Santiago de Compostela hay los generales, es que no sé cómo se dicen, generales de Aúlla, bueno, estaba intentando traducirlo en español. Y aquí lo que están haciendo las niñas y los niños es regueifa. La regueifa es lo que aquí le llamáis los versolaris. Lo que pasa es que quiero destacar que es dentro de unos principios de Semente el carácter feminista. Quiero decir, ahí está haciendo un trabajo muy importante Sechu, que es una persona que vino mucho aquí a Euskal Herria y viene mucho, que las niñas y niños mayores que están trabajando aquí, en este campo, son principalmente niñas. Y íbamos hoy a traer a mi hija, pero tampoco sabía muy bien si era el contexto así, porque le dije si venía a echar aquí una regueifa, porque ella regueifa. Y entonces, bueno, un poco la recuperación de todo eso que tiene que ver con las cuestiones culturales y de otras tradiciones como podéis tener vosotros aquí, ¿no? Otra parte importante... Son regueifeira, gústame regueifar. Eso es un vídeo que se mandó. Es un minuto. É unha canción improvisada que ten que rimar o segundo verso co cuarto. Si temos que pensar a última palabra e despois unha palabra que rime con ela. Aquí estamos todas xuntas, aquí estamos regueifando. Ahora ven a mare, ven pra o colo de papa.
Reifade, que moi guai. Luego, todo el tema de actividades extraescolares, que como cualquier otra escuela, aquí pues desde Semente lo articulamos, más que las familias, ¿no? Y simplemente pusimos ahí un par de fotos de una actividad que hay, que es fútbol gaélico. ¿Por qué? Porque ante el fútbol, que como todas sabemos, las que tenemos niñas y niños, es el deporte por excelencia y con todas sus connotaciones, queríamos romper un poco eso. Entonces también hacemos un trabajo con un club deportivo que es Suevia, y que es un deporte que es mixto hasta la edad adulta y competiciones mixtas, ¿no? Entonces, cuando decidimos empezar esta actividad, por ejemplo, dijimos, si más de la mitad son niñas, vamos adelante con esta actividad, si no, no. Digo que la cuestión de coeducación, de feminismo, para nosotros es una señal de identidad muy fuerte y tenemos grandísimos debates sobre este tema, que creo que es algo, bueno, que destacaríamos, además del tema de la cuestión lingüística y cultural. Luego esto es otra foto de una actividad que se llama GAS, Grupo de Aventuras de Semente, que hay ahí todo un inicio que vosotros ya lo lleváis desarrollando hace tiempo, que tiene que ver todo con el tiempo libre, ¿no? De alternativas de tiempo libre y demás. Porque más o menos, para que os hagáis una idea, las niñas y niños mayores que tenemos están alrededor de 8 años, ¿no? Así. Entonces, a medida que van creciendo, vamos intentando atender a sus necesidades. Y por último, el cuarto punto es la comunidad, ¿no? Vosotros, esto es el centro social, nosotros seguimos teniendo mucha relación, muchas actividades extraescolares se desarrollan en el centro social desde donde nacimos, y esto es una comida que creemos que es muy importante también cuidar toda la cuestión y la parte humana, ¿no? Y luego esto es otra foto, es un trabajo que hacen las familias con una comunidad de montes de un pueblo de allí, Galicia. Sabéis que allí hay muchos eucaliptos, entonces es para trabajar todo lo que tiene que ver con la flora autóctona y demás. Pues aquí es un monte que es el Monte de Semente, que le llamaron así, y los niños y niñas van cada X tiempo pues a plantar árboles, a aprender un poco, bueno, todo lo vinculado con cuestiones de ecología y demás. No me quiero detener mucho en esto, pero sí dar unas pequeñas pinceladas de cómo nos organizamos, ¿no? Creo que hay una pequeña, gran diferencia en relación a vosotras, de lo que llevo escuchando esta mañana. Vamos a ver, la parte fuerte nuestra y la que está más desarrollada es la parte comarcal, no tanto la nacional. ¿Cómo nos organizamos? Todos somos, a día de hoy, de una u otra manera, asociaciones, ¿vale? Entonces hay asociaciones locales y una asociación a nivel nacional. Las asociaciones locales, las que aparecen en asociaciones comarcales, tienen una comisión permanente que normalmente se reúne un día a la semana y que aparecen representantes de todas las comisiones que aparecen abajo, de la pedagógica lingüística, administrativa económica, de actividades y material y de local. Nos reunimos semanalmente. ¿Qué me gustaría destacar? Que todas las personas que quieran pueden participar. Solo pedimos dos cosas. Si tú quieres participar, sobre todo en la comisión permanente, pedimos un cierto compromiso, ¿no? Que no venga una persona una semana y no vuelva al mes siguiente, o que uno quede para que haya un mínimo de compromiso. Pedimos un mínimo de estabilidad, es decir, ¿quieres participar? Estupendo, pero ten un compromiso de estar de forma continuada. Normalmente la gente entra, las personas que son familias y no, por desgracia tenemos a pocas personas que no son familias. Santi, en este caso, no tiene niños y niñas en Semente, y estas figuras para nosotros son fundamentales. ¿Por qué? Pongo un ejemplo. Yo soy la coordinadora pedagógica por mi formación, yo llevo 20 años trabajando en la pública, trabajé infantil, en primaria, ahora doy en FP. ¿Qué pasa? Soy mamá también, y yo soy la que tengo. Nosotros hay una cosa muy importante que hacemos cuando una familia quiere entrar en nuestro proyecto, hay una cosa muy interesante que hacemos, que es unas entrevistas iniciales, que fueron muy importantes para nosotras, que es hablar con las familias de saber cuál es su motivación de entrar en Semente y explicarle qué es el proyecto, sobre todo a nivel pedagógico, pero sobre todo a nivel lingüístico. Saber si para ellas la cuestión lingüística es importante, si es un valor en la educación de sus hijos y de sus hijas, porque si no es así, el problema no solamente es para esa persona, sino para nosotros como proyecto. Entonces esas conversaciones iniciales fueron fundamentales, fueron muy importantes para no desvirtuar y no perder la esencia. Después de estas conversaciones quiero destacar que
enlazando con lo que decía Santi, es que ganamos muchísimas familias que eran muchas parejas mixtas, a lo mejor uno de la pareja era castellano hablante o era de algún lugar de España y la otra persona gallega, de decidir en ese momento cambiar de lengua para educar a su hijo o hija en nuestro idioma, ¿no? Entonces, abajo en amarillo son las relaciones que tenemos a nivel local, pues con librerías, con sindicatos, con editoriales, etcétera, etcétera. Y luego, arriba de todo está la Asamblea Nacional, que la Asamblea Nacional es esas 3 comisiones y participa todo el mundo de las asambleas comarcales, que a día de hoy son 4 sementes las que funcionan. ¿De acuerdo? Las decisiones, tal y como las tenemos, se toman en las comarcales, no se toma en la nacional. ¿Qué supone eso? Pues más lento, más lentitud. Todo se decide por consenso, hasta ahora en todos los eventos no hubo ningún problema, pero es mucho más lento el proceso, porque lo que se habla en la nacional vuelve a la comarcal, en la comarcal se debate y vuelve a la nacional. Bueno, es una forma un poco más lenta, pero... Vale, finanzas y recursos. ¿De dónde obtenemos la pasta? De las cuotas de familia, como decía Santi, no queríamos ser una escuela elitista. Las cuotas de familias, para que os hagáis una idea, son 190 euros. Si tienes que ganar mucho para allí, para tener que pagar más, luego hacemos como unas estimaciones orientativas en función de tu renta. No le exigimos la renta, pero sí le orientamos, mira, si cobras más de no sé qué, podrías pagar un poco más. Pero no exigimos, y las personas que no pueden pagar esos 190, que son la mayoría, pagan trabajo, con lo cual nosotros lo que queremos decir es que todo el mundo paga igual. Porque si esas familias no hicieran ese trabajo de hacer limpiezas en los locales o lo que sea, tendríamos que contratar y nos saldría mucho más caro. Entonces, cada hora de trabajo la computamos en este caso por 10 euros. Luego hay cuotas de socias y socios. Son cuotas que cada uno puede pagar desde 5 euros hasta lo que le apetezca. Conseguimos también dinero de venta de material, de campamentos que hacemos, de conciertos y de acciones de militancia, comidas, yo qué sé, no sé, lo que os podéis imaginar, no os lo voy a contar aquí yo a vosotros con la experiencia. Y nuevos retos, ¿qué es lo que nos gustaría de aquí a corto o medio plazo? Quiero comentar que somos muy pocas personas para la dimensión del proyecto. Nunca pensamos que iba a tener un crecimiento tan grande en tan poco tiempo y necesitamos más personas. Y, por un lado, la estructura nacional se tiene que consolidar. Es necesario porque es demasiado grande para nosotros. La estabilidad económica, porque no recibimos ni un duro de la administración, nada. Entonces, tenemos que gastar más socios, hacer más cosas para ganar dinero, queremos crear una tienda online, eso son cosas a corto plazo que sí queremos hacer. Queremos empezar a trabajar más las relaciones institucionales, lo que pasa es que no está inmerso en el discurso de ni los sindicatos, ni los partidos, ni los gobiernos, la cuestión de semente. Os podría contar alguna anécdota de hablar con gobiernos locales y dice, bueno, yo estoy muy de acuerdo contigo, pero yo llevo 20 años defendiendo la escuela pública y ahora me estás desmontando. ¿Sabes? Con gobiernos, en teoría, con corte nacionalista. Entonces, tenemos un problema, porque aún no estamos en el discurso de ellos. O sea, es muy alejado. Las relaciones internacionales, sobre todo con Portugal, porque lo tenemos ahí al lado, es nuestro pueblo hermano, y con lugares como Euskal Herria, esta invitación para nosotros es muy importante. La profesionalización, necesitamos profesionales que hagan trabajos de coordinación pedagógica, administrativa, etcétera, etcétera. Necesitamos aumentar la oferta educativa. A día de hoy estamos como equivalente a segundo de primaria aproximadamente. Necesitamos ir creciendo porque existe esa necesidad social y queremos dar respuesta a la necesidad de nuestro pueblo. Y mejorar también, necesitamos la comunicación. Lo que pasa es que nos apremia tanto el día a día que hay cosas que nos descuidamos y necesitamos escribir. Eskerrik asko.